Estamos grabando esta capacitación para que ustedes luego puedan entrar y si es que desean refrescar alguna idea o aclarar alguna cosa que de repente no quedó muy clara en el primer momento, la puedan volver a ver cuantas veces ustedes deseen. Luego les vamos a pasar el acceso. Todos los materiales que vamos a utilizar ahora también se los vamos a dar en un drive, a tener acceso a un drive donde están todos los materiales de veeduría y es el drive al que debieran recurrir para poder realizar el trabajo de veeduría. Entonces, voy a comenzar y acá tenemos pues Viveque, sí Viveque. Sí, disculpe. Hay un enlace que están enviando, pero ¿es para registrar nuestra asistencia? Sí, lo Sí. acaban de cambiar. Si es que tuvieras dificultades, Mayra se va directamente contigo y ve que para poder registrar tu audiencia. Sí, por favor, porque he intentado desde que han mandado y no, no abre, o mi Windows es antiguo o ya caducó. No hay problema. Por ahora Entonces, no no hay abre. problema, diré que no te Ya, preocupes. ya. Vamos a Muchas gracias. repasar el tema del registro de asistencia hacia el final para verificar que todas se hayan podido registrar y quienes no se hayan podido registrar, entonces allí lo vamos con Mayra, ¿sí? Entonces vamos a dar inicio oficialmente a la capacitación. Aquí en la imagen tenemos una serie de entrevistas que están aplicando dos veedoras de Lambayeque en una comunidad campesina en el distrito de Incahuasi, también en Lambayeque, en la provincia de Ferreñafe. Y bueno, lo que tenemos ahora, tenemos pues una serie de estrategias y de acciones que estamos desarrollando para poder registrar con evidencia y devolver con evidencia el estado de la calidad de servicio de la vacunación según la percepción del público usuario, es decir, todas las personas que son vacunadas, niñas y adultas, y recogiendo también algunos datos que se pueden cuantificar, que se pueden convertir en sugerencias de aspectos para mejorar. ¿Qué aspectos nos interesa mejorar? Nos interesa mejorar, por ejemplo, las condiciones de accesibilidad, de cercanía. Nos interesa que ir a vacunarse no suponga un gasto, que no suponga una pérdida de día laboral, que no suponga largas caminatas, condiciones que a veces son muy difíciles de sortear, pero aquí estamos, me parece que acá estamos en Ucayali, teníamos pues condiciones muy distintas de este traslado a las que tenían las personas que se iban a vacunar en los distritos rurales de Piura o en las comunidades campesinas de la Sierra de Lambayeque. Y acá en Ucayali teníamos un factor que no teníamos en los dos lugares anteriores, que era que a veces había que cruzar el río, había muchas lluvias, que hacía que las diferencias y las condiciones en las que la gente se va a vacunar sean totalmente distintas. Entonces, como tenemos condiciones totalmente distintas, dadas las características de nuestro territorio, y dadas también las características de las ciudades y los asentamientos donde las personas habitamos, necesitamos que la forma de aproximarse al público usuario que tiene el Estado sea la forma más acorde a la realidad de cada grupo de personas, ¿no? Estamos partiendo desde ese punto, desde esa perspectiva. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? La Asociación Civil Transparencia ha sido subcontratada por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, en alianza con la ONG Prisma, para implementar una estrategia de veeduría de todo el proceso de vacunación en 9 regiones del país. ¿Qué es lo que hacemos? En esta segunda etapa vamos a recorrer y vamos a trabajar en asociación con grupos de ciudadanos y ciudadanas como ustedes,
centros de vacunación o días de determinada estrategia de vacunación para registrar qué es lo que el público opina de la implementación de esa estrategia de vacunación, cómo califica el servicio. Ahora estamos iniciando, como les conté, la segunda etapa de la veeduría en 4 regiones nuevas: Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica y Junín. Acá pues rápidamente los antecedentes que ya conocemos todas y todos. Tenemos que el 5 de marzo del 2020 se confirmó el primer caso de COVID. Hemos tenido pues estrategias distintas a medida que ha ido avanzando el proceso de vacunación. Recordemos que comenzamos con muy poquitos grupos etarios, grupos de personas que se podían vacunar. Recordemos que comenzamos con adultos mayores, que tenían además que ir a vacunarse, ¿no? Comenzamos primero con una estrategia de vacunación en la que el público usuario, es decir, la persona que se tenía que vacunar, tenía que desplazarse al centro de vacunación, y grupos reducidos además. Luego, a medida que se fueron abriendo distintos grupos de edades, vimos y se vio también que esta estrategia era insuficiente porque se podía tener relativas facilidades de transitabilidad en algunas ciudades grandes, básicamente en los grandes centros urbanos, en las ciudades intermedias también, pero que la facilidad de llegar a los centros de vacunación se iba perdiendo a medida que nos íbamos desplazando hacia la periferia, a distritos perirurales, a zonas rurales, a zonas de caseríos, de centros poblados. Aquí la gente ya no podía trasladarse a vacunar, y también pensando no solamente en las periferias, sino también en el hecho de que estamos trabajando en un contexto donde ha habido un golpe muy fuerte económico, laboral, social, ¿no? Incluso en el ámbito familiar, que hace mucho más difícil que las personas se puedan desplazar para acceder a la vacuna. Entonces, si bien antes esto era cosa del día a día, ir a hacer una gestión a la farmacia, al médico, etcétera, ahora ir a vacunarse implicaba para algunas personas un riesgo sanitario muy alto, para las personas con comorbilidades o a las personas adultas mayores, o a las personas que por ley tienen derecho a la atención preferente, como por ejemplo las personas embarazadas, o con de repente que tienen niños o niñas que cuidar, que son muy pequeños. En otros casos estábamos hablando de personas que no podían darse el lujo de perder un día de trabajo para ir a vacunarse haciendo una cola larga, porque viven del ingreso del día a día, o porque no les daban permiso y les podían hacer perder el trabajo. En otros casos estábamos hablando pues de personas que no podían costear el salir de sus hogares para ir a vacunarse, por la lejanía y porque habían perdido sus medios de subsistencia. Entonces las estrategias tuvieron que variar, ¿no? Comenzamos con los grandes centros de vacunación que congregaban grandes cantidades de personas de público usuario, y luego hemos ido migrando a estrategias como por ejemplo Vamos a tu Encuentro o a las vacunatones. Ahora la estrategia Vamos a tu Encuentro, que se llama barrido casa por casa, ¿no? Estamos también presenciando estrategias que incluyen la vacunación dentro de los centros educativos, dentro de los colegios, durante el horario de clases, que también es una medida muy positiva. También estamos presenciando los vacunamóvil que se van desplazando, por ejemplo, en los fines de semana, para que en determinadas zonas, sobre todo en las zonas del campo, donde la gente trabaja durante la semana y no puede faltar el trabajo durante la semana, pueda vacunarse los sábados o los domingos. Y entonces, a medida que se recoge o se documenta la realidad del contexto, de las vidas de las personas que se vacunan, entonces el implementador, es decir, el Ministerio de Salud y los gobiernos regionales, pueden idear nuevas formas de hacer que las personas se vacunen, ¿no? ¿Qué tenemos? Tenemos algunos aliados en este proceso.
esta aplicación nosotras la consideramos una aplicación aliada. ¿Por qué? Porque a veces, al principio sobre todo, ahora ya no tanto, pero al principio había mucha desconfianza sobre si es que las vacunas iban a llegar al punto donde iban a llegar, si es que se perdían no sé cuántas dosis, etcétera, o que se estaba dando preferencia a determinados grupos de usuarios que eran allegados a las autoridades. Y en esos casos, lo que hemos estado haciendo es documentar estos hechos irregulares en la plataforma digital única de denuncias ciudadanas de la Secretaría de Integridad Pública. Si es que ustedes en algún momento presenciaran o tuvieran evidencia de algún hecho irregular, lo que tendrían que hacer es comunicárnoslo para de manera conjunta registrar el hecho irregular o el hecho de corrupción o la irregularidad en esta plataforma, ¿no? Esto para también poner el parche de que cualquier irregularidad siempre es reportada. Entonces, ¿cómo es que vamos a trabajar? Nosotros vamos a diferencia, como les conté, a diferencia de la observación electoral, que registra en una sola ficha todos los sucesos de la jornada del día de la votación, aquí nuestro trabajo es persona por persona. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que entrevistar público usuario. ¿Qué tipos de público usuario? ¿Cuándo? ¿En qué momento se entrevista al público usuario? Cuando nosotros vamos al centro de vacunación, vamos a ver que hay personas al exterior haciendo cola, al interior, en la zona de triaje o de espera, en las cabinas o en las casetas de vacunación siendo vacunada y en el área de reposo, la gente que ya se vacunó. A nosotros nos interesa entrevistar a las personas que se acaban de vacunar, es decir, a las que están en la que se conoce comúnmente como área de reposo o área de descanso. Las personas normalmente pasan ahí unos 10 minutos, 15 minutos, porque es una previsión que se toma para ver si es que de repente pudiera presentar algún efecto secundario como consecuencia de la vacuna. Entonces, como van a estar allí sentaditos y sentaditas todo nuestro público usuario, no les va a quedar más remedio que responder nuestra encuesta. Ese es el secreto, los vamos a tener capturados para que nos respondan la encuesta. Pero lo vamos a hacer con mucha amabilidad. ¿Sí? Vamos a pedirles permiso, vamos a preguntarles con mucha amabilidad si es que quieren responder una encuesta que ayude a mejorar el proceso de vacunación. Esa es la forma en la que nos debemos aproximar a la persona. ¿Quisiera usted responder una encuesta que ayude a mejorar el proceso de vacunación? Y como está ahí descansando, pues entonces lo más probable es que la persona diga que sí. ¿A quiénes vamos a entrevistar? A las personas adultas o también a los y las menores que tengan entre 5 a 15 años. Si es que es una persona menor de edad, le preguntaremos también, por supuesto, a su acompañante mayor de edad si autoriza la entrevista. ¿Sí? Eso lo vamos a ver con detalle un poquito más adelante. ¿Cómo vamos a socializar nuestra información? ¿Cómo vamos a coordinar entre nosotros? Porque hemos visto que tenemos veedores y veedoras en varios distritos, en varias provincias, pero también existe una coordinadora regional de transparencia, pero también existe una coordinadora regional de Prisma, pero también está Mayra, que es coordinadora macrorregional. Entonces, ¿cómo es que funcionamos? Todos tenemos distintas funciones. Entonces, primero tenemos el equipo coordinador. ¿Quién es el equipo coordinador? El equipo coordinador es el equipo de transparencia y el equipo de Prisma. Nosotras, digo nosotras porque todas somos mujeres en el equipo, todas vamos a estar en constante comunicación para consolidar la información de los reportes de veeduría. Vamos a hacer coordinaciones con las jerezas o las direzas, si es que fuera el caso, para poder desarrollar acciones conjuntas. Vamos a socializar la información que se vaya levantando para que Prisma pueda escalar las mejoras que considere necesarias. Vamos a alertar si es que sucediera algún hecho irregular.
y vamos a programar reuniones de retroalimentación, las que sean necesarias, ¿no? Ese es el equipo coordinador, que lo integran el equipo de transparencia y el equipo de Prisma. Luego tenemos un núcleo coordinador. El núcleo coordinador está integrado por todos los coordinadores regionales. Hay ahorita 9. Ahorita hay 9 coordinadores regionales. De esta segunda fase van a estar activos 4 coordinadores regionales. Leina es las personas que integra este núcleo coordinador. ¿Qué es lo que hace el equipo del núcleo coordinador? El núcleo coordinador se encarga de capacitar a las personas que posteriormente se integren a la veeduría, es decir, las personas que no estén que no reciban la capacitación del día de hoy. Se encargan de programar los despliegues o las visitas que van a hacer los distintos equipos de veeduría a nivel distrital. Van a recibir la alimentación, es decir, los reportes de los líderes provinciales, que van a su vez sistematizar información de los veedores dentro de su provincia. Los coordinadores, las personas del núcleo coordinador, van a recibir todos los kits de veeduría para los veedores y veedoras. Eso es las cartillas, para una cartilla guía con dudas frecuentes, los chalecos, las CPPs, el monto para poder cubrir sus movilidades, y las tablets fichas para quienes sean líderes provinciales. También van a recibir las alertas que se pudieran producir a nivel provincial, y van a ser las personas que estén en contacto más frecuente con las jeresas, las diresas y los medios locales. Luego tenemos a los líderes provinciales. ¿Quiénes son los líderes provinciales? Son las personas que se encuentran a cargo de una provincia, o del respectivo departamento en el que estemos trabajando. Por ejemplo, acá teníamos una persona de La Mar, pero también tenemos una persona de Huamanga, y me imagino que así irán saliendo personas que coordinen otras provincias que se vayan incorporando al proceso. Los líderes provinciales reciben también sus kits de veeduría, y los kits de veeduría de los veedores locales, es decir, de las personas que hagan veeduría dentro de su provincia, ¿sí? Reciben también una tablet. Esta tablet le va a ser asignada para registrar en Google Form todas las fichas de entrevista que los demás veedores le entreguen en papel. Alguna vez sucederá que los veedores no le pueden entregar físicamente a su líder provincial la ficha. No hay problema, se la mandan en foto. El líder provincial es quien va a revisar la ficha y la va a registrar al Google Form. ¿Esto qué nos garantiza? Que haya un primer control al registrar la información. Antes no hacíamos esto. Antes todos llenaban en el Google Form de frente. ¿Y qué pasaba después? Que al momento de trabajar esa base de datos se nos armaba un quilombo, porque todos escribían la información de forma diferente, algunos todos con mayúscula, unos todos con minúscula, algunos abreviaban los nombres de los distritos, otros ponían siglas de los nombres de los distritos. Entonces nosotros recibíamos esa base de datos y no teníamos idea de qué decía, porque todo era diferente. Para garantizar uniformidad y para tener un primer vistazo de que, un primer espacio en el que se pueda aclarar dudas, la líder provincial o el líder provincial revisará la ficha en papel. Si algo no le queda claro, le dirá a la persona que la llenó, porque cada ficha sale el nombre de la persona que la ha llenado, le dirá: oye, Celeste, mira, acá me has puesto sí, me has puesto no, pero has llenado la pregunta siguiente que era solo aplicable si era sí. ¿Qué quieres decir acá? O acá no entiendo qué dice tu letra de repente, ¿no? Porque a veces, como llenamos todo rápido, no se entiende muy bien.
o aquí has abreviado esta cosa, ¿no? Entonces, ese tipo de dudas que a veces pues son una sorpresa cuando se llena de frente el Google Form, esa primera duda la va a poder resolver la persona que tenga el liderazgo provincial. Luego vamos a tener que los líderes provinciales se encargan del despliegue, son responsables de los despliegues en las jornadas que les sean asignadas, van a estar en constante comunicación con los veedores y veedoras dentro de su provincia, van a ponerse, tiene como responsabilidad decidir, ok, esta semana tenemos 3 vacuna kits, entonces fulano y sutano van el lunes, mengano y perencejo van el miércoles, y yo y Juan vamos el viernes, ¿no? Entonces, ese tipo de distribución, de acuerdo a los horarios que ustedes tengan disponibles, se coordinan con el líder provincial. Los líderes provinciales entonces reciben la información de los veedores que se encuentran dentro de su provincia. Y los veedores que se encuentran dentro de su provincia son los veedores locales, que están aquí. Los veedores locales tienen como responsabilidad recibir su kit de veeduría, que es su identificación, su credencial, su chaleco, su cartilla, sus CPPs, y tendrán como responsabilidad ir a la jornada de vacunación el día sea acordado con su líder provincial. ¿Cuánto dura la veeduría un día que tengamos asignado? 2 horas. No puede durar más de 2 horas. Por seguridad sanitaria, ¿no? Vamos a estar 2 horas. ¿A cuántas personas puedo entrevistar en 2 horas? De repente no puedo entrevistar a muchas, de repente puedo entrevistar solo a 5 y me gustaría entrevistar a 10. Para eso es que nos podemos rotar. Por ejemplo, en Huamanga tenemos como 15 personas, 20 personas, creo, ¿no? Va a ser imposible que todas 15, 20 personas de Huamanga vayan el mismo día, a la misma hora, al mismo centro de vacunación, de repente al Vacuna Kid, ¿no? Que se va a hacer, que además seguro va a salir muy bonito y todos vamos a querer ir. De hecho, yo me muero por ir al Vacuna Kid también. Entonces, ¿pero qué hacemos para que todas y todos podamos participar? Nos vamos a ir rotando. De repente, por ejemplo, Mayra y yo vamos de 9 a 10 de 9 a 11 de la mañana, luego Viveke y Marlene van de 12 a 2, luego Celeste y María van de 2 a 4 y así sucesivamente. Siempre nos desplazamos en duplas, ¿sí? Por seguridad, nadie nunca va sola ni solo a hacer veeduría, siempre nos desplazaremos en duplas. Entonces, para refrescar todos estos nombres que acabo de decir, tenemos primero el equipo coordinador, que es el equipo de transparencia, luego tenemos el núcleo coordinador, que son todos los coordinadores regionales, luego tenemos los líderes provinciales y luego tenemos los veedores locales. ¿Dónde comienza la información? La información comienza con los veedores locales, que todos hacemos entrevistas, pero la cadena, digamos, se origina a nivel de veedores locales. El veedor local o la veedora local hace su entrevista, llena la ficha de entrevista, se la pasa en papel o en foto o escaneada a su líder provincial la pasa al formato de Google Form y este formato de Google Form luego va a poder ser revisado con el equipo coordinador y la coordinadora regional. Toda la base de datos que se origina a partir de esas entrevistas que comienzan en las locales, termina acá, entre el núcleo y equipo coordinador para ser revisada. Para que se hagan una idea, de cuántas personas estamos hablando. La región Lambayeque es la región que se afanó más con las entrevistas y ha llegado a levantar en algunas jornadas más de 250 entrevistas de una sola sentada en un día. Yo no sé cómo han hecho, pero han llegado a hacer eso, ¿no? Y en total, Lambayeque habrá levantado unas
500 entrevistas en todo el proceso. Es una de las regiones, es la región que ha realizado más entrevistas, ¿no? Claro, estas entrevistas las ha hecho en varios meses, ¿no? No es en un día, pero sí ha habido un día en el que se pusieron de acuerdo y trabajaron simultáneamente en Incahuasi, en Pueblo Nuevo de Ferreñafe, en Morrope, en Lambayeque, en Chiclayo, en Motupe. Entonces, claro, en un día todos se dedicaron a llenar fichas, todos a hacer entrevistas y claro, y teníamos ahí una tremenda base de datos, ¿no? De la cual se puede extraer información muy valiosa. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos las estrategias de intervención, un resumen de qué observamos y cómo lo observamos. ¿Qué observamos? Observamos estrategias de vacunación. Como les comenté, las estrategias de vacunación pueden ser puntos o centros de vacunación, pueden ser vacunatones, puede ser barrido casa por casa y pueden ser otros porque las estrategias van cambiando en la medida que pase el tiempo. Así que van a ir saliendo nuevas estrategias seguramente. ¿Y qué más lo observamos? La percepción del público usuario mayor y menor de edad. Entonces, ¿qué temas son los que nos interesan ahí? Nos interesa el tiempo de traslado y de espera, porque nos dice, esto nos dice, gasta la persona en movilizarse y si es que pierde jornadas laborales. Nos interesan los medios de transporte que utilizan. ¿Por qué? No solamente por el gasto que ello implica, sino porque a veces los medios pueden ser aliados para difundir información. Por ejemplo, en la región de Piura, en la región de Ucayali, vimos que el traslado era casi únicamente en motocar. ¿Qué se podía hacer? Trabajar con las asociaciones o en los puntos, en los paraderos, en los lugares donde se guardaban las motocar para repartir con ellos información sobre las jornadas de vacunación. Entonces, todos esos datos nos ayudan de esa manera. ¿Qué otras cosas preguntamos en la encuesta? Los medios de información que utilizó la persona para conocer cómo y dónde vacunarse. ¿Por qué? Porque al principio el gobierno sacó la plataforma Pongo el Hombro como casi el único medio para informarse sobre cuándo y cómo te podías vacunar. Y la gente no usa la plataforma, porque no la conoce, porque es complicada, porque no es un medio que esté incluido en su paquete de datos ilimitado, en fin, por un sinnúmero de razones, ¿no? ¿Qué es lo que nos dimos cuenta que la gente utiliza más? Facebook y WhatsApp. ¿Por qué? Porque son ilimitados en la mayoría de planes. Entonces, la mayor parte de la información la estaban recibiendo por sus cuentas de Facebook o por cadenas de WhatsApp. Y a veces esa información no era información de calidad. A veces estaba atrasada, no estaba actualizada, o a veces era falsa, en fin. Entonces, ¿qué es lo que nos permitió detectar esto? Nos permitió desarrollar estrategias de comunicación con líderes sociales, con los GORES, con las municipalidades, para que utilizando sus cuentas de redes sociales difundieran información confiable y actualizada que la gente pudiera utilizar. Otras cosas que preguntamos, y esto es sobre todo para las fichas de niños y de niñas, es la calidad de la atención recibida. Les preguntamos si es que el personal de salud les dijo lo que le iban a hacer, ¿no? Si es que le dijeron, se dirigieron al niño, a la niña, al adolescente y le dijeron te vamos a colocar una vacuna, ponte así, así, o si no le dijeron nada, porque a veces eso es una forma en la que lamentablemente se trata a los menores de edad cuando el personal no ha recibido capacitación para tratar con público de atención pediátrica. ¿Y qué cosas se pueden mejorar? Les preguntamos a los niños y a las niñas qué cosa no te ha gustado de venir a vacunarte. Algunos te van a decir el dolor de la vacuna, la aguja, que me enseñaron la aguja. Eso puede ser una forma de decir, oye,
al momento de atender al niño o de atender a la niña, no le enseñes la aguja, porque a veces el personal de salud le pone así, ¿no? Y la saca, y claro, el niño y la niña ven una tremenda aguja y se asustan, ¿no? Otras veces los distraen, les ponen algo y ni se da cuenta, ¿no? ¿Qué cosas dicen otras veces que no les ha gustado? Por ejemplo, en el Cusco nos pasó que en Urubamba la mayor queja de los niños y las niñas era que la vacunación se había hecho en un coliseo cerrado y que había que subir y bajar toda la gradería de este coliseo para poder irse a vacunar. Las personas adultas y adolescentes no se quejaban de eso. ¿Quiénes se quejaban de esto? Los niños y niñas de entre 5 y 7 años. ¿Por qué? No teníamos, o sea, teníamos una idea, pero preguntamos luego y nos dimos cuenta que era porque las graderías eran muy altas. Entonces ellos y ellas no podían caminar para irse a vacunar, ¿no? Los tenían que cargar o de repente les daba miedo, ¿no? El subir y bajar una gradería que está diseñada para público adulto y que además es larga. Otras cosas que nos dicen, no me gustaron las sillas. ¿Por qué no les gustaron las sillas? Porque eran sillas de adultos, ¿no? No eran bancas, eran sillas. No les gustaron las sillas porque cuando se sentaban, sus pies no tocaban el piso, pues, ¿no? Entonces, claro, no les gustaban las sillas. ¿Qué cosas crees que podrían mejorar? A veces se pasan los chicos, ¿no? Y entonces en Lambayeque nos dicen, nos han puesto cosas como, me gustaría que haya una piscina. Entonces ya, está bien, esa sugerencia no la podemos trasladar, no la podemos escalar, ¿no? Pero, por ejemplo, podíamos encontrar cosas bien interesantes, encontramos cosas bien interesantes en Piura. Teníamos un local en Sullana que no tenía toldo, que no tenía sillas, y en Sullana las temperaturas son de 37 grados para arriba. Entonces los niños nos dijeron que no les gustaba tener que estar esperando bajo el sol porque se habían quemado el brazo, ¿no? Entonces eso es súper gráfico y te dice de una manera muy clara qué es lo que necesitas mejorar en el local en términos de infraestructura, ¿no? O de repente, de plano, desechar ese local y cambiar de estrategia y mejor, en vez de que los niños tengan que esperar en el calor y en el sol, ir a atenderlos a su colegio, ¿no? Porque van a estar ahí, porque es un ambiente familiar, un ambiente que inspira confianza, porque van a estar sus amigos. Cuando están sus amigos no lloran porque les da vergüenza, entonces todo sale mejor cuando uno le pregunta a la persona qué es lo que siente, qué es lo que percibe del servicio y cómo cree que el servicio pudiera ser mejor, ¿no? ¿Cómo levantamos esta información? Bueno, tenemos 2 fichas de entrevista, que son las 2 fichas que ustedes van a trabajar y que Mayra les va a presentar después. La ficha para adultos, la ficha para niños, niñas y adolescentes. Son diferentes básicamente porque la segunda, la de público menor de edad, tiene un lenguaje mucho más cercano para los niños y niñas y adolescentes, porque se puede aplicar, porque creemos que las personas de 5 años merecen ser entrevistadas, tienen que ser entrevistadas, justamente para darnos cuenta de estas cosas que no nos damos cuenta cuando implementamos un servicio público desde una perspectiva centrada en los adultos, ¿no? Si es que implementamos un servicio público centrado en los adultos, los niños no nos vamos a dar cuenta que los niños no pueden llegar al punto de vacunación porque los escalones son altísimos, ¿no? Cosas tan elementales que solamente nos podemos enterar si es que le preguntamos a ellos y a ellas, ¿no? Luego de todas estas entrevistas, las fichas son pasadas, como les comenté, por el líder provincial o la líder provincial al formato en Google Forms, y entonces nos quedamos nosotras con una hermosa y robusta base de datos que vamos a tener que limpiar. Nosotros vamos a limpiar la base de datos y sistematizando toda esta información vamos a poder redactar el informe sobre la veeduría. ¿Cómo queda el informe de la veeduría? Lo tengo acá, a ver un segundo.
voy a enseñarles, acá está. Así es como se ven nuestros informes de veeduría. Creo que ya se los pasó Mayra al grupo, yo también creo que les pasé. Entonces, si ustedes entran a nuestra web en transparencia.org.pe, entran a la sección Nuestro Trabajo, y en Nuestro Trabajo ustedes van a ver esto, bajan solamente y aquí van a poder ver nuestro primer reporte y nuestro segundo reporte. Muy pronto van a poder ver nuestro reporte de niños, niñas y adolescentes. Así que les recomiendo recolectar, pues realizar la mayor cantidad de entrevistas que puedan, porque eso es lo que robustece la calidad de la evidencia que vamos a recoger, ¿no? A ver, voy a volver a la presentación, un segundo. Y ahí está. Ya, listo. Entonces, bueno, estábamos acá y ahora le voy a dar el pase a Mayra. Yo puedo seguir pasando la diapositiva, Mayra. Perfecto, gracias. Entonces, vamos a las fichas de llenado de información. Porque... ¿Me escuchan? Sí, te escucho. Entonces paso a la ficha. A ver, un momentito. Sí, sí. La repete. La paso para... Por acá la tengo, espera. Aquí está. Acá tengo a la del público usuario. Espérame un segundo. O acabamos el PPT primero, mejor, más tranquilo. Ahí está. Público usuario. Perfecto. Sí. Esta es la ficha de adultos, así que ahí está. Hola, ¿qué tal? Como pueden ver, ya explicó Yanita que el interés primario es conseguir información de los distintos actores que son usuarios en estas actividades de vacunación. La ficha es corta, es amigable, no tiene un lenguaje complicado, busca poder justamente conocer información básica en torno a adherencia, perspectivas, medio de transporte, eh, motivación para la vacuna, si hubo facilidades por el centro laboral. Empezamos justamente ahí. Para todo ello, es importante siempre que se toma la ficha, también tomar fotografía del proceso, y la fotografía tiene que ser enfatizada donde se vea, para que tenga una mejor calidad, o sea, digamos, de imagen, que esté orientada, que se vea el chaleco y a ustedes, veedores presentes. Entonces empezamos justamente que acá se pregunta por el nombre y apellido, la fecha donde se vacuna. Por ejemplo, imaginemos que me vacuno yo, vamos a la vacuna, vamos a una vacuna móvil el día 27, ponemos acá 27 de mayo, ponemos la hora de inicio de la entrevista y la hora de culminación también de ella. Vamos a los datos generales. Acá estamos justamente, como estamos en la segunda etapa del proyecto, hacemos énfasis en las 4 regiones. Estamos acá, invitamos a la persona que nos diga a qué región pertenece, en este caso Ayacucho. Aquí la provincia, ponemos también las provincias, Huamanga, Cangallo, La Mar, así como el distrito. Queremos saber qué estrategia de vacunación ha sido intervenidos. Ahí podemos marcar si puede ser barrido, vacunatón, o por ejemplo vacuna caravana. También preguntamos si tienen un carnet de extranjería o un documento de identidad, la edad de la persona usuaria, y solo si en caso la persona tenga una persona responsable de su cargo, hacemos esas preguntas para poder ver si ellos están en capacidad de si tienen la agencia de responder las preguntas en torno a su perspectiva.
Entonces, vamos a ver también el género que tiene el usuario o la usuaria, la lengua materna. Hay que recordar que somos un país intercultural, pluricultural, así que es bueno saber si también ellos tienen otro manejo de un lenguaje diferente al español para poder ver si tienen una atención preferente en dicho idioma. Asimismo, también vemos si tienen pertenencia a diferentes grupos étnicos para saber cómo este grupo se va yendo a la vacunación. Vamos luego a preguntas asociadas a la vacunación. ¿Cómo se enteró acerca de su vacunación? ¿Cuál ha sido la motivación para la vacunación? Aquí justamente en las respuestas, como podemos ver en la adherencia, vemos justamente las frases como, digamos, una que piensa en individuo, que se llama prevención, cuidado de salud, otras que están asociadas al temor a la enfermedad aún, exigencia en el centro de trabajo, por su familia, que ahí habla un poco más del amor a los otros, esta visión de comunidad, y retornar la vida social si es que algunos quieren interactuar, y finalmente acceso a servicios básicos como centros comerciales, bancos. Esto está más enmarcado en lo que es el proceso de las nuevas leyes que han salido para que solo pueden ser aceptados si están vacunados con 3 dosis. Siguiente. Por ejemplo, también vemos si en los centros laborales han dado facilidades para poder eh, vacunar, para que el empleador pueda recurrir a vacunarse. Vemos qué tipo de facilidades han recibido también. También se ve justamente en qué tipo de idioma, lenguaje se dirige la jornada de vacunación en ese momento. Acá vemos justamente cómo está preparado el personal de salud para atender diferentes demandas interculturales, sobre cuánto tiempo se hace cola y fila, o cuánto tiempo se contabiliza, mejor dicho, desde que ingresan al local hasta que los vacunan, cuánto tiempo ha transcurrido. Acá también vemos justamente lo que hablamos, la responsabilidad de cuidado de personas vulnerables. Vemos si los asistentes eh, tienen algún tipo de responsabilidad a su cargo y si tienen facilidades para poder eh, acceder al servicio. Más abajito, ¿sí? En la segunda pregunta estamos intentando evaluar qué tan lejos se encuentra la localidad donde vive una persona, su domicilio, al centro de vacunación, para conocer las diferentes distancias, ¿no? Y el costo que ello implica. Por ejemplo, los medios asociados al uso de la vacunación, si son medios a pie, son medios privados, medios públicos. Hay que considerar que, a diferencia de zonas de ciudades, es más complicado para gente rural, gente de sectores rurales acceder a estos espacios y eso obviamente genera un debate interno en el costo-beneficio de asistir a vacunarse o no, debido a las dificultades de altos costos en transporte. Sobre todo, bueno, siguiente vemos también si se brindó información sobre la vacuna, si la respuesta fue afirmativa, en qué momento se ha brindado información acerca de ella, si el personal justamente también le ha brindado una información concreta en el idioma necesario, que puede ser tanto español como quechua u otro idioma de diferente entidad étnica, eh, si la información que han recibido fue concreta, precisa y clara, y si la persona que está siendo entrevistada está acudiendo al centro de vacunación por su primera, segunda, tercera dosis, incluso ya que aumentar la cuarta, también está ahí. Eh, Hay que también preguntar si ellos conocen qué tipo de fabricantes de vacunas han sido aplicadas, porque hay gente que no lo sabe aún y aceptan la vacuna que reciben. Si esa misma actividad de vacunación, si la misma actividad de vacunación de anteriores dosis han tenido un efecto negativo, como dolor de cabeza, fiebre, retrasos y o cambios en el periodo menstrual, entre otros. Acá en Existencia y Transparencia se evalúa el impacto de la vacuna en el periodo menstrual de las mujeres. Bueno, mujeres y personas que menstruan.
Asimismo, también buscamos evaluar si la aplicación de la dosis está en el rango de tiempo. Hay que recordar que hay un tiempo establecido para recepción de cada dosis. Usualmente, el no asistir en su tiempo está probablemente asociado a factores exógenos, ¿no? Como puede ser transporte, disposición, obviamente, de facilidades, o simplemente que no pudieron ir. Esta pregunta es importante, ¿no? Para conocer en torno a la reducción de brechas pendientes que hay a estas personas que son rezagados en la vacuna. Si la, justamente si la respuesta es que efectivamente son personas rezagadas o que no han acudido en el tiempo establecido de su dosis correspondiente, ellos tienen que responder y sustentar por qué. Obviamente esta pregunta es una pregunta de respuesta libre y nosotros como veedores y entrevistadores, mejor dicho, también no hay que juzgarlos, hay que atentamente conocerla y para futuro poder interpretarla. También acá preguntamos acerca de las informaciones y las fake news, si ellos han recibido información que hacen que eviten el interés en la vacunación. Queremos saber de dónde han recibido dicha información, puede ser, no sé, de redes sociales, grupos de amigos, grupos evangélicos por ahí, cualquier tipo de gente que te pueda brindar esa información. Finalmente, acá en los adultos preguntamos qué recomendaciones se puede dar para mejorar este proceso de vacunación. Hay que recordar que la vacunación, si bien es una política nacional importante, es perfectible. Eh, Liz, muchas gracias por tu pregunta. Como mencionó Diana en su momento, la información se envía justamente con los roles asignados, ¿no es cierto, Diana? La información que recolectada en la vacuna, recolectada de esta ficha, se envía a nuestro monitor provincial, quien es encargado justamente de... Tianita, ¿estás ahí? Claro, que justamente es encargada de ver que esta data haya sido bien registrada y una vez que esté bien registrada, se puede enviar hacia nosotros para poder eh, sistematizarla y presentarla. Igual, cualquier tipo de duda, están las PPTs acá disponibles para que la puedan revisar y también nos pueden preguntar. ¿Alguien más tiene una pregunta antes de presentar la ficha de niños? Muchas gracias, Liz Rocío. Por favor, ¿puedo presentar la ficha de niños? Yo. Ya, perfecto. Oh, o tú, Yanita. Ya. Mucha gente piensa que por ser niños no tienen, en teoría, no tienen voz, no tienen algo que expresar y no son agentes justamente que nos pueden brindar información importante, tal como dijo Yanita. Los servicios públicos no deben estar orientados solo a figuras adultas. Cuando hablamos de una entrega calidad de servicios, también hablamos de cómo adaptar dichos servicios a las diferentes necesidades de diferentes públicos. Es por ello de que también buscamos entrevistar a la población infantil de 5 a 14 años, debido a que son la población que aún está en avance el cierre de las brechas. Y es un reto para las autoridades y para nosotros poder conocer cómo mejorar y perfeccionar esta intervención. Acá, como se mencionó hace un momento, en caso que el adulto esté acompañando a un niño, en la anterior ficha se da las preguntas para autorizar la intervención con la persona menor de edad. Acá también se va a registrar el dato de la veedor-veedora, el nombre y apellido, la fecha de visita, la hora de inicio de la entrevista, la hora final de la entrevista. Abajito, por favor. La hora de culminación, la autorización también se repite aquí. Yo identificado, el adulto pone acá, se autorizan las veedoras o a la persona bajo su tutela o custodia. Acá también los veedores responden si han sido autorizados o no.
Y acá justamente vemos si el niño tiene con discapacidad o no. Acá también hacemos énfasis y pertenecen a las regiones de las que estamos interviniendo esta ocasión. Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Junín. Hacemos también énfasis en las provincias correspondientes y en el distrito. Una vez que tenemos el centro de vacunación, acá también tenemos justamente la información de quién le acompaña hoy. Usualmente en los resultados de entrevistas a la población infantil adolescente, se ha encontrado que la figura femenina es quien mayoritariamente acompaña a esta población. Eso demuestra que aún tenemos patrones de roles de cuidado muy fuertes orientados al género femenino. Acá también preguntamos en torno a la edad de los niños y adolescentes, su sexo, cómo ellos se identifican, el lengua que se habla en el hogar, español, quechua, shipibo. Acá hacemos énfasis en el trato de la aplicación de la vacuna. Acá preguntamos si fue amable, cariñosa o seria. Usualmente decimos cariñosa para decir que ha sido amable, que le ha dado buen trato. Seria es como que, digamos, un poco sinónimo a, sin usar la palabra como que negativas contra el personal público de salud. Sobre todo es para evitar, digamos, generar una imagen negativa a esta persona de salud. Usamos estos tipos de adjetivos que puedan obviamente apoyarnos a entender cómo se va comportando, sin necesidad de generar un adjetivo peyorativo. Vamos a ver si la vacuna ha sido explicada, si la enfermera ha dado una explicación concreta y ah, si le explicó qué vacuna le va a poner. Más abajito, Dianita, sí. Acá justamente preguntamos sobre qué sintieron, si sintieron nada, dolorcito, miedo. eh, Acá es interesante porque muchas veces los niños responden diferentes cositas interesantes y es importante para analizarlo cómo ellos perciben la vacunación y cómo orientar el discurso. Aquí mismo también vemos el tiempo de cola. Ahí la diferencia en torno a la población adulta se cuenta desde que ingresó al local hasta que recibe la inyección. Acá se contabiliza el tiempo de la cola, debido a que la afluencia en la población infantil es mucho más ágil que en comparación de la adulta. Hacemos hincapié otra vez en la localidad del hogar, del domicilio, si está lejos o no, sobre también cómo usaron para movilizarse, bus privado, moto lineal, bus colectivo, y también queremos saber si los niños han recibido primera o están llegando por segunda dosis o tal vez la tercera. Acá también es bueno preguntar si ellos conocen el fabricante de su vacuna, aunque sabemos que es Pfizer. Es bueno obviamente preguntar para saber si hay un conocimiento de la información recibida. Acá buscamos que ellos se explayen mencionando por qué la vacuna es importante. Esto nos ayuda a comprender cómo es la percepción de la población infantil en torno a la vacuna para poder reorientar este discurso o intervención en ellos. Finalmente, ¿qué cosas no les gustaron de estar en el centro de vacunación? Así como mencionó hace un momento, puede ser tal vez la infraestructura que no ha sido asequible para ellos, la utilización de material nobiliario, que como las sillas grandes, que no se sienten representados ni público de usuario. Los niños son una población importante. Muchas veces se cree que por ser población infantil no tienen preferencias y realmente es un grave, grave error. Poder justamente, nosotros tenemos ahorita la información de que se está aplicando la vacuna KIT en Ayacucho y nos parece una estrategia muy genial porque se está obviamente orientando a un público usuario, específicamente niños, que está buscando abarcar su escuela con sus pares, con infraestructuras adecuadas
a sus características de ellos. Es decir, que busca que el espacio sea seguro para recibir dicho servicio. Esto es fundamental para poder seguir ejerciendo, obviamente, mejores políticas de intervención. Vamos con el PPT otra vez para seguir terminando con ello. Esas fichas, como ven, no duran ni más de 10 minutos, son sencillos de aplicar, y si quieren, el día miércoles que vamos, podemos ensayar en practicarlo juntos, en conjunto, para poder tener mayor fluidez cuando lo hagamos en persona con los demás. Y se les va a preguntar luego personalmente a cada uno su disponibilidad para poder agendarnos mejor. Como ya saben, los materiales que se van a utilizar para la veeduría, ¿qué son? Primero, la credencial, obviamente, que tenemos, que se elabora por transparencia, el DNI, el chaleco azulito, que es un chaleco hermoso, ahorita lo muestro un momento, por favor. Este es un chaleco Ay, de estoy veedor. emocionada con su chaleco. Ahí está, que de verdad es muy bonito. Este es un chalequito para todos y todas. Tienen la ficha de registro. Esta ficha es muy, muy buena porque nos permite conocer errores que se pueden modificar antes de entrar al sistema electrónico. Es bonito digitalizarlo todo, pero aún hay cosas que mejorar. Por eso es bueno utilizar los filtros correspondientes, hasta que podamos tener una mejor coordinación a futuro y ya seamos así todos unos cracks. También asimismo tenemos nuestro EPP, que se va obviamente considerar para las intervenciones que van a tener ustedes, que son justamente el alcohol, mascarilla, protector facial ya no es obligatorio con las medidas sanitarias que hay. Recordemos que la mascarilla es fundamental para protegernos. Tenemos que llevar lapicerito, que también estamos dando lapiceros para poder regalar a los usuarios y usuarias. Stickers. Asimismo, abajito por favor. Las recomendaciones en este proceso de veeduría, a ver, están asociadas justamente de que lo siguiente: para poder coordinar bien, los líderes provinciales tienen que crear grupos de WhatsApp. Estos grupos de WhatsApp tienen que justamente estar dirigidos a cada centro de vacunación. Y obviamente tiene que estar conformado por los diferentes veedores locales. Como dijo Diana, en el camino se van añadiendo más veedores. La experiencia justamente en Lambayeque, que puede contar la Diana, fue de que se llevó primero voluntarios de Lambayeque mismo, Chiclayo, creo, ¿no, Dianita? Y que poco a poco se integraron gente de la comunidad campesina a ser veedores. En Huancahuasi, En Incahuasi, Incahuasi, exactamente, en Incahuasi Pampa. se empezó yendo voluntariado de la región, de la capital Lambayeque, y a entrevistar fueron un día. Los mismos dirigentes de las rondas campesinas vieron dichas prácticas, se quisieron adherir a este proyecto como veedores, y ellos obviamente simultáneamente fueron veedores de su localidad. Fue fascinante porque ellos también hicieron incidencia en la vacunación y también obviamente nos ayudaron evaluando el proceso. Es importante cuando los diferentes sectores de la sociedad civil se unen. Siempre es bueno que en cada ficha se pueda tomar una fotografía. También se tiene que tomar esa fotografía, mejor dicho, tanto los líderes provinciales como una foto de su fichita. Los veedores locales tienen que informar todas las incidencias que ocurran en el local de vacunación, con tal que todos podamos estar informados. Compartir en los grupos de WhatsApp la noticia de las jornadas de centros de vacunación, sobre vacunación ordinaria, vacunación móvil, vacunatón, vacuna kit, vacuna caravana, cualquier tipo de estrategia aplicada por la IRESA. Asimismo, en el chat de coordinación que tenemos en nuestro veedores Ayacucho, también están ahí siendo parte de nuestros queridos representantes de Prisma. Ellos también tienen la facilidad de poder comunicarnos sobre actividades que pueden haber para poder todos conocer. Los coordinadores regionales de transparencia tienen que estar en comunicación constante con los equipos regionales de Prisma.
La comunicación nos va a ayudar mucho a acelerar el proceso, sobre todo para tener un buen orden a la estrategia de intervención. Como se ha mencionado, las intervenciones en las localidades deben ser en duplas. Una vez que son en duplas, es siempre bueno por la seguridad de las personas. Nunca sabes cuándo puede encontrar una incidencia que pueda ser un poquito, que pueda ser importante reportar y sobre todo para salvaguardar la seguridad de cada uno de ustedes. El hecho que ustedes sean voluntarios significa justamente que estamos con ustedes en gratitud. Ustedes están disponiendo de un valor muy importante, que es el tiempo, y su compromiso obviamente es interesado en esta actividad que es la vacunación, demuestra mucho cómo ustedes piensan en su sociedad. Es por ello que buscamos que ustedes estén seguros. Y es bueno justamente que trabajen en equipos, así podemos hacer un mejor monitoreo de su bienestar de cada uno de ustedes. Finalmente, hay tips para el recojo de la información cualitativa. Acá justamente tenemos que hablar brevemente del objetivo de la auditoría, generar contenidos de información para poder presentársela y mejorar, obviamente, perfeccionar intervenciones a futuro. Asimismo, identificarse. Siempre hay que pedir permiso antes de grabar o tomar fotos. Seguir este guión sin que se convierta en un interrogatorio. Justamente ahí iba en torno a la respuesta del público adulto, usuario, para que mencionaran, por ejemplo, cuando ellos mencionan la respuesta, por qué se han demorado en asistir o por qué han asistido a su dosis fuera del tiempo establecido, es bueno que cuando den su respuesta ellos no se sientan juzgados, porque hay que recordar que también poder asistir a una vacunación es una actividad que conlleva muchos elementos y no todos tenemos los mismos privilegios. Hay que evitar dar la respuesta, hay que buscar que ellos siempre respondan, poner atención a todo lo mencionado por el entrevistado, evitar los sesgos y siempre dar las gracias al finalizar. Hay que recordar que hay protocolos de bioseguridad ante la COVID-19, que ya hemos dicho, el alcohol, la mascarilla, el lavado de manos, la distancia, evitar las aglomeraciones, y también recordar que hay en transparencia hay un protocolo de seguridad frente a los actos de acoso y hostigamiento. Si quiere ahí lo puede explicar mejor Diana o podemos compartir el video. Tú me dices, Dianita. Sí, el video dura como 1 hora, entonces Sí. por eso lo hemos puesto ahí hipervinculado para que, porque tenemos un protocolo y también hay una capacitación grabada, ¿no? En resumen, el espacio de veeduría tiene que ser un espacio seguro para todas, todos, todes. Eso quiere decir que la información que tenemos, por ejemplo, de los WhatsApp, de la dirección, las direcciones o dónde trabajan o dónde estudian nuestras compañeras, nuestros compañeros, nuestros compañeros, tiene que ser usada solamente con el objetivo de la veeduría. Eso quiere decir también que no podemos, por ejemplo, aprovechar el espacio de la veeduría para afanar a nuestras compañeras o afanar a nuestros compañeros, ¿no? Vamos a mantenernos muy concentrados, muy concentradas en tener un trato respetuoso entre todas, entre todos, y en concentrarnos en el objeto de la veeduría. Yo sé que suena un poco cansón decir esto, pero lo decimos siempre porque lamentablemente ha sucedido, ¿no? Y porque, bueno, a veces pues uno no sabe dónde es que se le va a aparecer pues una persona inoportuna, ¿no? Que de repente se pone insistente o tiene algún tipo de aproximación que no es deseada por nosotras, ¿no? Entonces, en ese sentido tenemos un reglamento, un protocolo que va a ser entregado a todos y a todas ustedes, en el que se indica además que el punto de contacto para cualquier hecho que les pudiera causar incomodidad sobre este tipo, si es que por algún motivo sucediera, es su coordinadora regional,
quien escalará este hecho hacia Mayra y hacia mí. A nivel de transparencia, yo soy la persona responsable junto con una comisión para evaluar todos los casos que pudieran existir sobre actos de hostigamiento sexual. Entonces, les pido que seamos todos muy cuidadosos con ese tema, porque cualquier denuncia interna de hostigamiento sexual, de cualquier acto de hostigamiento sexual o de acto sexista o machista, va a tener que ser reportado y va a originar consecuencias, ¿no? Entonces, por favor, seamos muy respetuosos de la condición igual que tenemos todas y todos en estos espacios y mantengámonos profesionales en el ejercicio de nuestro trabajo de veeduría. De todas maneras, ahí van a estar los videos y el protocolo para que lo puedan revisar. Asimismo, gracias por la pregunta, Salomón. Las fotografías se toman, lo ideal sería que se tomen durante las entrevistas, para poder verlos a ustedes en acción, haciendo todas las actividades que hacen. No, no puedo negar que hay fotos maravillosas. Hay una foto genial en Ucayali. Sí, sí estamos autorizados para realizar esa actividad, Liz. Estamos justamente autorizados por parte de USAID, por Prisma y la IRESA. Prisma coordina directamente con la IRESA de la región Ayacucho y sus microredes. Nosotros en alianza con Prisma tenemos justamente, digamos, este acercamiento a la información de los diferentes lugares que se van a intervenir. Nosotros vamos a presentar ya se va a entregar la lista de los voluntarios que van a ver, eh, colaborando a nivel de la región, para que los diferentes trabajadores del sector salud puedan revisarlo y tenerlo presente a la mano. Ustedes no se preocupen, todo esto ya ha sido coordinado. No, en la región de Ayacucho, Adavet. Todo esto ya ha sido coordinado debidamente, tanto con Prisma, que está a la par coordinando con la IRESA. Y la IRESA está articulando con sus diferentes entidades descentralizadas. Como se ha mencionado, esta intervención es a nivel regional. Tenemos veedores en Huanta, Cangallo, La Mar. Ya si vamos hasta a localidades más cercanas de Brain, no me molesta, vamos a todos lados, vamos si quieren a Coracora. La cuestión es tener justamente voluntarios que residan en dichos lugares para poder facilitar su tiempo que ustedes entregan. Como mencioné, el tiempo es un bien muy preciado actualmente y estamos muy agradecidos con cada uno de ustedes en la disponibilidad que presentan. Pero también hay que recordar que todos tenemos también actividades que ejecutar y no queremos a ustedes tampoco quitarles mucho sus proyectos de vida que tienen en el día a día. Lo que pasó justamente en Lambayeque fue una intervención puntual que debido a la intervención que hubo en Incahuasi, se logró justamente atraer la atención y la adherencia a esta actividad de veeduría de los diferentes integrantes y líderes sociales de esta localidad. Es fenomenal las fotografías porque es impresionante el compromiso de la gente que reside en cada localidad, en cada distrito o provincia. Como se mencionó hace un momentito, Dianita, todo se hace previa coordinación con ustedes, no se les busca imponer horarios. Siempre se les va a preguntar cuál es su disponibilidad tal fecha, cómo planean intervenir. Por ejemplo, estamos yendo a visitar a Ayacucho desde el día 25 hasta el día 29. Pero vamos a estar presentándonos y participando en diferentes centros de vacunación el día 26, 27 y 28. El 25 vamos a conocer a todos ustedes, poder ensayar esto, claro, está con la disponibilidad que cada uno tenga, entregar sus chalequitos, entregar sus materiales de intervención, para poder organizarnos bien.
Todo esto es justamente conforme ustedes pueden afirmar, ya que esta intervención es prolongada, no es solo de una vez. Vamos a ir evaluando los diferentes centros de vacunación en diferentes semanas que están justamente viniendo, ya que este proyecto dura hasta fines de septiembre, así que tenemos muchos meses para poder estar juntos. ¿Otra preguntita? Creo que no hay preguntas. ¿Están todos satisfechos con la conferencia brindada? No, no veo más preguntas. Ahí les he estado pasando mientras hablaba Mayra, los ejemplos de las fotos que se han tomado en las jornadas, ¿no? Lo ideal siempre en las fotos es que se les vea a ustedes haciendo el trabajo de veeduría, y por supuesto al público usuario, ¿no? Por ejemplo, acá vemos que están entrevistando a una señora que se acaba de vacunar. Hemos visto en las fotos más, en las precedentes también, acá por ejemplo también se ve que está la veedora entrevistando a un joven que se acaba de vacunar. Esto ha sido en Chongoyape. Luego tenemos acá, también tenemos fotos de este tipo, que también es bueno que se las tomen, ¿no? En los centros de vacunación. Estas de aquí son en Ucayali, por ejemplo. Aquí lo que se hizo fue un barrido. Aquí pueden ver, por ejemplo, a la veedora entrevistando. Estos stickers también les vamos a dar para que se los obsequien les vamos a dar stickers y lapiceros para obsequiarle al público adulto, y les vamos a dar tomatodos para obsequiarles a los niños y niñas, ¿sí? Acá ven a la veedora, ella es una agente comunitaria de salud, de hecho, de Ucayali, que es veedora también. Luego acá tenemos, estoy buscando esas fotos de Incahuasi, pero no, creo que están más atrás. Pero sí, tal como dice Mayra, nuestra experiencia con escenarios fuera de las grandes ciudades ha sido sumamente enriquecedora, porque comenzamos pues con población que no recibía información por parte del GORE, en el caso de Piura, por ejemplo, y en el caso de Lambayeque. Miren qué bonita esta. Esta ha sido, miren este de acá. Este es Uyurpampa. ¿Qué es lo que sucedía en estos casos? El gobierno regional y las jerezas, aquí está. Este es el caso que nos ha gustado más, de hecho, o sea, en el que hemos visto más mejora, ¿no? Es el caso de Incahuasi y de Uyurpampa, en la sierra de Lambayeque, en Ferreñafe. ¿Y qué es lo que pasó acá? Teníamos un grupo muy grande de ciudadanos y de ciudadanas en Incahuasi, en el distrito de Incahuasi, que no se quería vacunar. ¿Por qué no se quería vacunar? Porque había una influencia muy fuerte de una iglesia evangélica que le decía a la gente que no se vacune. Porque la vacuna era el diablo, porque lo único que los iba a curar era su fe y una serie de cosas más, ¿no? Que los iban a rastrear, y la gente tenía miedo de vacunarse. Entonces, no había mensaje que entre, porque el GORE concentraba la información, por ejemplo, en redes sociales, dirigida a los centros de vacunación y las jornadas en la ciudad de Chiclayo, ¿no? Entonces, claro, en realidad, si es que estabas fuera de la ciudad de Chiclayo, era como que el GORE no te estaba hablando a ti, ¿no? No te estaba hablando a ti, estaba dirigiendo toda su comunicación a sus ciudades grandes, ¿no? A la ciudad de Chiclayo. Y como había desconfianza también, ¿qué es lo que se hizo? Prisma, con las veedurías y con la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, hizo cuñas radiales en quechua.
las cuñas radiales eran habladas por miembros de la misma comunidad campesina en Incahuasi, y animaban a la gente a irse a vacunar. Nos fuimos a reunir con el alcalde de Incahuasi, le planteamos una fecha de vacunación, hicimos una vacunatón. Y como el alcalde estaba preocupado porque no tenía personal para operar la vacunatón y el GORE tampoco tenía medios, bueno, lamentablemente esto ha sido un mal común, no había destinado, no voy a decir no tenía, no había destinado medios para trasladar personal de salud desde Chiclayo hasta Incahuasi, que es un camino de más de 4 horas. Lo que se hizo fue hacer una alianza con la ronda campesina de Incahuasi. Y el presidente de la ronda organizó a todos los ronderos para que hicieran de operadores de la vacunatón. Entonces acá pueden ver nuestro coordinador regional de Lambayeque, que es José Carlos, con la ronda, ¿no? Con los ronderos acá, que fueron quienes organizaron la primera, porque fue la primera dosis acá de la vacunatón en Incahuasi. Acá ya está ella, por ejemplo, que que organizaba a las personas en el área de triaje y les hacía llenar el consentimiento informado o ayudaba a interpretar, porque todos los formatos estaban en español. Entonces, la que interpretaba la lectura del consentimiento informado y les ayudaba a llenar era también una comunera. Y así es como se organizaron todas las funciones, ¿no? Y así es como también nosotros también llamamos la atención, por ejemplo, de la necesidad de que hubiera personal de salud o personal operativo que hablara más que el castellano, más que el español, en una zona donde evidentemente había más que el español. La necesidad de tener material en otros idiomas que no sea el español, la necesidad de tener asistencia para las personas que no sabían leer ni escribir, entre otras, ¿no? Además la gente bajó a vacunarse porque esta cuña radial, esta cuña de sonido en realidad que se había hecho para fomentar la vacunación, ¿se acuerdan que les hablé de las estrategias de comunicación y de leer bien qué medio utiliza la gente para informarse? Aquí la gente utilizaba no Facebook, acá la gente utilizaba WhatsApp. Entonces, ¿qué hicimos? Corrimos la cuña informativa con el presidente de la ronda. Entonces, el primero que lanzó la cuña para que la gente baje a vacunarse fue el presidente de la ronda, que también había sido veedor antes, y como la gente recibía la cuña desde el presidente de la ronda, confiaban en el contenido del mensaje, ¿no? Es una forma bien bonita de hacer correr la información, no pensando desde el GORE, sino pensando desde la comunidad, ¿no? Desarrollando estrategias de comunicación desde las bases. Entonces, esa es la razón por la que nos ha gustado tanto la experiencia de Incahuasi, porque nos permitió valorar también cómo las estrategias pensadas para las grandes urbes pues, están totalmente divorciadas de la realidad en los lugares donde necesitas llegar, ¿no? Y también pues para evidenciar que se necesita invertir en los procesos, en el proceso de vacunación y sobre todo en el componente de socialización de la información fuera de las grandes ciudades, porque si no las brechas no se van a cerrar. Entonces, bueno, esa fue la experiencia que digamos que nos dio yo diría que las que nos han enseñado más han sido esta y la vacunatón churre que hicimos en Huancabamba, en Piura, porque nos permitieron ver aspectos que los GORES no estaban atendiendo, ¿no? Y en los que pudimos colaborar con esta información de las encuestas de las entrevistas, pudimos generar la evidencia que probara que esta estrategia era insuficiente y que se necesitaban más cosas. ¿Y dónde estaban las cosas que se necesitaban?
Esa es la importancia de la información que se recolecta haciendo veeduría. Se genera esta evidencia que le ayude a ver al implementador de la vacunación qué cosas se pueden mejorar, qué cosas se urge mejorar para que las brechas de vacunación se sigan cerrando, ¿no? Así que bueno, eso es. No sé si te gustaría agregar algo o si hay más preguntas, porque creo que con eso agotamos todo. Hay una pregunta final. A ver, Liz Rocío otra vez está preguntando, ¿cómo hacen de los recursos económicos para entregar el kit y demás materiales para los asistentes en la vacunación? ¿Quién financia este proyecto? Como se mencionó, el proyecto es financiado por la Agencia para el Desarrollo, USAID, y justamente es un agente de cooperación de la Embajada Norteamericana, ya que hay que recordar que es una política a nivel internacional que todos estemos cumpliendo con las reglas de posiciones de vacuna. Hay que Así cuidarnos. es. El proyecto de vacunación es financiado por la Agencia de los de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Es una rama de USAID que financia iniciativas en salud y, por supuesto, con motivo de la pandemia, todos los esfuerzos están siendo colocados en el alivio de la pandemia. En anteriores años han estado concentrados, por ejemplo, en el alivio o en la atención frente al niño costero. Nosotros también hemos operado veedurías sobre la atención hacia el niño costero. Ya es nuestro segundo escenario de emergencia en el que estamos operando este tipo de contrato. ¿Alguna más duda? Estoy muy agradecida con todos y todas, todes, de los que están aquí presentes. Se va a subir todo esto a Tinted para que puedan acceder tanto al video sobre eh, cuidados en torno al frente al acoso sexual y violencia, también sobre esta capacitación, también van a acceder a las diferentes fichas y todo esto se va a utilizar para que podamos estar preparados para el siguiente miércoles, que es el día que iniciamos con las intervenciones en la región. Hay que recordar de que aún estamos en una situación de pandemia a nivel internacional. Y es más, se viene otra alerta sanitaria, así que cuidarnos un montón. Eh, Agradecemos el compromiso de cada uno aquí presente. Bueno, como ustedes saben, hay otra pregunta más por parte de Erika. Hay muy buenos beneficios. Hay un diploma de reconocimiento emitido justamente por USAID, Prisma y Transparencia, donde se reconocen las horas brindadas. Hay que recordar, como mencionó Yanita, los gastos operativos frente a pasajes y asociados a estas intervenciones van a ser cubiertos por transparencia siempre y cuando se hayan sustentado debidamente. Es por ello que justamente tenemos el apoyo de Leina, que ella es nuestra enlace regional, quien nos va a apoyar justamente en el monitoreo de que todo se haga de manera correcta, tanto como la asignación de pasajes destinados a transporte, a las fotocopias, al EPP. Los gastos asignados. Dianita. Una cosita más. Tenemos por lo menos a 4 compañeras que acaban de terminar o están estudiando antropología. Si es que el tiempo que van a hacer de veeduría les sirve para acreditar, por ejemplo, horas de práctica, porque van a estar haciendo entrevistas al fin y al cabo, podemos entregarles un certificado de horas haciendo esta práctica, con mucho gusto. Exactamente. Hay que recordar que para diferentes convocatorias estatales o incluso de becas, haber hecho voluntariado te da mayor puntaje.
Así que no se aprovechen esta oportunidad. También me comentó Cecilia en anterior reunión que en el caso, por ejemplo, de las veedurías en torno al tema de la construcción con cambios, muchos de los que fueron veedores incluso pudieron postular a oportunidades laborales asociadas a esta agenda, debido a que contaban con experiencia, obviamente, en el monitoreo de intervenciones de obras públicas. Ese sí que es un tema muy complicado y obviamente que se llevó muy bien. Yo vi este proyecto como agente externo y me pareció muy interesante. Así que sabemos que su tiempo es valioso, queremos justamente buscar de que sea reconocido. Está preguntando a David si este certificado también podría ser como para egresados. Por dos. Una cosa es el certificado de haber sido veedor o veedora. Ese certificado es igual para todos y para todas. Además, pero por supuesto, entiendo que hay algunas disciplinas en las que este tipo de experiencia es especialmente pertinente. Por ejemplo, antropología o sociología, en el que el hecho de tener experiencia de trabajo de campo realizando entrevistas debería contar como práctica. Nosotros no podemos certificar práctica, pero sí la experiencia en trabajo de campo. Eso sería, aparte de su certificado, les haríamos, aparte de su diploma de veeduría, les haríamos una constancia en la que incluyamos las horas que han realizado de trabajo de campo realizando entrevistas, ¿no? Para que lo puedan presentar como práctica, para acreditar tiempo de práctica preprofesional. Asimismo, Liz, por tu intervención se agradece mucho. Tengo entendido que las resoluciones solo entregan entidades del Estado. Nosotros somos una asociación civil. Nosotros podemos justamente brindar la certificación de que efectivamente ustedes han ejercido diferentes actividades, obviamente, asociados a la carrera. En torno al tema de la IRESA, este convenio... Nosotros no, sí, nosotros no somos el GORE, ¿no? Entonces, nosotros vigilamos al GORE. Entonces, por esa razón, nosotros no podemos emitir documentos oficiales, ¿no? Porque no somos no somos parte del gobierno regional, sino al contrario, nosotros monitoreamos al GORE. No tenemos convenio con la DIRESA. Nosotros tenemos un acuerdo en vigilar la implementación de la DIRESA, pero no podemos nosotros emitir o facilitar acreditaciones por la DIRESA. Todas nuestras acreditaciones o certificados son por transparencia. El convenio es con Prisma y con USAID. Prisma es quien tiene la articulación directa con transparencia. Nosotros no. Hay que recordar ello. Y justamente para que esta labor sea mucho más neutral y tenga una visión justamente de análisis y sin generar sesgos, se está buscando que no se haya ningún tipo de convenio con esta entidad del Ministerio de Salud, porque eso puede generar conflictos de intereses para ese tipo de evaluaciones. Listo. Liz, nos dicen que no te fue útil la constancia de observador electoral. Lamento mucho que no haya sido así. En otros casos sí ha servido mucho y, por ejemplo, a las personas que han realizado observación electoral, luego han utilizado esa constancia para postular a trabajos en OMPE, en el Jurado Nacional de Elecciones, y les ha ido bien. De igual modo, las personas que han sido veedores y veedoras ciudadanos de la reconstrucción también lo han utilizado para postular a la Contraloría, al OCE. De hecho, la persona responsable ahorita del programa de veeduría ciudadana del OCE ha sido
ha sido veedora de la reconstrucción en la ciudad de Piura, y sí ha sido suficiente, pero justamente para evitar eso es que les comentaba que además del diploma, lo que estamos ofreciendo es acreditar las horas de trabajo de campo, ¿no? Entonces son dos cosas diferentes, justamente para evitar ese tipo de inconvenientes. Tenemos el diploma general, y para quienes necesiten acreditar su trabajo de campo, por supuesto, una constancia más específica. Vamos a pasar a las asistencias. Tenemos un total de 17 respuestas. Les he pasado también por interno su WhatsApp para que puedan responder. Actualmente 18 ahora. Había un chico llamado William, perdón, William, ¿cómo estás registrado? ¿Me puedes dar tus nombres completos? Porque estoy intentando compartirte la hoja de asistencia, pero no... A ver, no veo que te hayas registrado. A ver, a ver. Ya te registraste, William, ya lo vi. Aquí está, 18. Sí, sí cumplimos justamente con los que estamos acá presentes. Les agradezco a cada uno aquí. Y damos por concluida esta reunión y nos vemos el 25. Si quieren una foto, Nos recuerdo. vemos la próxima semana, sí. El 25, sí. Hay tips para el soroche. Mayra, eso es para Mayra, para Mayra. Nos vemos la próxima semana, amigas y amigos. Sí, ahí sí vamos todos a Cangallo. Cuídense mucho. Una foto, recuerdo, Yanita, ¿cómo hacemos? No sé. Quienes puedan abrir su cámara, por favor, para tomarnos una foto. Ya después nos tomaremos una foto todos enchalecados y enchalecadas, pero ahora va a tener que ser así nomás para nuestro registro. Las previas, las previas. A ver. No veo. Ahí va una, la de televisor. en televisor. Antropólogo es Leina. Ahí está. A ver. Erika, ahí está Erika, hola Erika. Ahí está Lady, hola Lady. Fiorella, ahí está Fiorella. Listo. Y Leina, ahí está Leina. Perfecto. A ver, yo voy a tomar la foto. 1, 2, 3. Listo. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Cuídense. Gracias.